En medio de la presión de Estados Unidos contra la dictadura cubana, agentes de la Guardia Costera del régimen atacaron con armas de fuego una lancha civil con matrícula de Estados Unidos, abatiendo a 4 de sus tripulantes. Otras 6 personas resultaron heridas y fueron evacuados para recibir atención médica, según informó la dictadura. Hasta ahora no han revelado las identidades, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que no formaban parte del gobierno de Estados Unidos. Esta agresión se produjo en aguas territoriales de Cuba, cerca de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara. Según la versión del régimen, a la que Estados Unidos no da credibilidad, una unidad de las tropas guardafronteras ordenó detener la embarcación para identificarla cuando desde la lancha habrían abierto fuego contra los agentes, hiriendo al comandante de la patrulla. Pero es una versión sobre la que la justicia de Estados Unidos dice tener serias dudas. El fiscal del estado de la Florida, James Udmeyer, afirmó en las últimas horas que el régimen no es confiable. Además, ordenó abrir una investigación. La lancha estaba registrada en ese estado, Florida, y el ataque violaría el derecho internacional si se confirma que no existía una amenaza inminente. El secretario de Estado, Marco Rubio, dejó claro que no se puede confiar plenamente en la información que difunde el régimen cubano sobre este incidente. El alto funcionario también confirmó que las víctimas no pertenecían al personal militar de Estados Unidos. ¿Así que esto no era personal del gobierno de Estados Unidos? No. Sobre esto necesitaré tener más información y comprensión una vez suba al avión sobre qué es exactamente lo que están buscando. No sé quién tiene posesión de la embarcación, que es lo primero que queremos tener. Obviamente queremos tener acceso a estas personas si son ciudadanos estadounidenses o residentes de Estados Unidos, pero no voy a especular ahora porque mucha de la información disponible actualmente proviene de los cubanos. Verificaremos esa información de forma independiente y llegaremos a nuestras propias conclusiones. Y entre tanto, congresistas republicanos del estado de la Florida reaccionaron con dureza a esta situación y exigieron responsabilidades inmediatamente a la dictadura cubana. La dictadura de Cuba acaba de atacar un barco procedente de Florida y ha asesinado a sus tripulantes. Este régimen debe ser relegado al basurero de la historia. Estoy de acuerdo con Carlos Jiménez. Necesitamos una investigación exhaustiva de esta preocupante situación y determinar qué sucedió. El régimen comunista cubano debe rendir cuentas. Estoy siguiendo muy de cerca los informes de que fuerzas del régimen cubano abrieron fuego contra una lancha rápida con registro de Florida, dejando 4 muertos y 6 heridos. Esta es una situación en desarrollo y estoy a la espera de información oficial por parte de las autoridades estadounidenses. En sus pantallas, la ubicación del ataque. Según el régimen, ocurrió en las inmediaciones de Cayo Falcones, en ese punto, frente a la costa norte de Villa Clara. Un ataque mortal por parte de la dictadura que tuvo lugar aproximadamente a 1 milla náutica, es decir, 1,8 kilómetros al noreste del canal marítimo El Pino, dentro de aguas territoriales cubanas. Este punto forma parte del estrecho de la Florida, un corredor marítimo que separa Cuba de Florida, a una distancia aproximada de entre 180 y 200 kilómetros de los Estados Unidos. Es una zona estratégica de alta sensibilidad, clave en rutas migratorias y también en la dinámica de seguridad entre ambos países. Bueno, una cosa la versión del régimen, otra cosa lo que sucedió, pero son muchas las preguntas porque obviamente esto sucede en medio de un despliegue en el Caribe y una presión creciente frente a Cuba por parte de los Estados Unidos. Y por otro lado, durante 9 años, Tarek William Saab, en la silla de la Fiscalía subordinada al régimen venezolano, fue el rostro visible y el brazo ejecutor de esa represión ordenada desde Miraflores, desde la narcotiranía. Su renuncia hoy a ese cargo no representa en realidad grandes cambios, porque este hombre, sancionado por Estados Unidos, impulsó la maquinaria de las detenciones ilegales y validó los expedientes de la represión. Ahora, de manera temporal, será nuevamente el defensor del pueblo. En ese cargo, paradójicamente, tendrá la obligación de defender los derechos humanos y los derechos civiles de cualquier persona, incluso los que él mismo ha reprimido.
El arquitecto del terror judicial de los últimos 9 años en Venezuela, el hombre que dio las órdenes de captura contra dirigentes políticos, activistas, periodistas, extranjeros y menores de edad, tendrá temporalmente la contradictoria tarea de defender a sus prisioneros. La oscura era de Tarek William Saab terminó en la fiscalía controlada por el régimen, a la que llegó en 2017 tras el asalto de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente madurista. Fue sancionado por Estados Unidos al no proteger a los manifestantes de la represión durante su papel de defensor del pueblo. Bajo su firma, la persecución no solo fue política, fue sistemática. Validó las detenciones arbitrarias de cerca de una veintena de personas que fueron vinculadas a proceso bajo la denominada Operación Yunque Martillo. Se ha establecido la vinculación de al menos 19 personas. Fue el encargado de publicar las condenas contra los militares hasta hoy encarcelados y torturados por la llamada Operación Gedeón. Fueron así condenados por la comisión de los delitos de terrorismo, rebelión y conspiración a la pena de 24 años de prisión. Hostigó a la dirigente política María Corina Machado en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024. Y en ese mismo escenario, tras una feroz persecución contra dirigentes del partido de Machado, Vente Venezuela, y voces críticas, anunció una dantesca cifra de detenciones, superadas ampliamente en los registros de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Tenemos hasta este momento 749 detenidos, de los cuales todos han sido pasados a las órdenes del Ministerio Público para ser presentados en los tribunales correspondientes. Y mantuvo una persecución sin precedentes contra el presidente electo ese año, Edmundo González, obligado a exiliarse en España. Quiero entonces anunciar que en las próximas horas el ciudadano Edmundo González Urrutia será citado por este Ministerio Público en base a la investigación en curso. Pero su renuncia no es el fin, vuelve a sus orígenes, la Defensoría del Pueblo, que en el papel dice tener a su cargo la promoción y vigilancia de derechos y garantías de los ciudadanos. Sin embargo, durante su gestión, organismos internacionales y ONGs documentaron numerosos casos de tortura en sedes como La Tumba, en el SEBIN y el Helicoide. Saab fue criticado por no realizar inspecciones reales ni denunciar estos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Para analistas, su regreso a la Defensoría del Pueblo es el máximo insulto a las víctimas. Dicen que es poner al lobo que dirigió el ataque a cuidar a las ovejas heridas. Bueno, y es que Tarek William Saab, en su pose de fiscal general, no es fiscal general de justicia, es fiscal general de represión, abrió procesos judiciales contra todos los opositores políticos a la narcotiranía a la que él pertenece. Pero desde Edmundo González Urrutia, por haber sido elegido presidente legítimamente de los venezolanos, de ahí para abajo a todo el mundo. Ha sido importantísimo porque es a través de su oficina la que han tratado de legitimar todas las aberraciones, sobre todo en esas persecuciones brutales e inhumanas en contra de cualquier opositor político, y las sanciones de Estados Unidos contra este personaje, contra ese fiscal general del régimen, comenzaron, miren ustedes muy bien, el 9 de agosto de 2017, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que es conocida como FAC, lo incluyó por primera vez en la lista de nacionales especialmente designados. Se llama la lista SDN. Esa medida significó la congelación inmediata de sus activos en Estados Unidos y también la prohibición total de realizar transacciones con personas o empresas del país. 2 años después, en 2019, esas sanciones fueron reforzadas. Su inclusión en la lista SDN se mantuvo y el congelamiento de bienes continuó. Las restricciones financieras se ampliaron. La justificación del gobierno de Estados Unidos apunta directamente a su rol en la persecución judicial y la represión de opositores dentro de Venezuela. Organismos internacionales le acusan directamente de violar derechos humanos.